Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Muy bonito día, el Señor les bendiga. Ya estamos en tiempo de despertar, dándole gracias a Dios por este día. Gracias porque podemos amanecer y podemos decirle cuán grande eres tú, cuán bueno eres tú, Señor. Y pues estamos contentos porque Dios nos permite la vida. Y esta mañana pues estamos arrancando en tiempo de despertar, con mucho gusto de saludarle a usted que ya nos está sintonizando. Una disculpa también porque empezamos un poquito más tarde de lo común, pero algunos problemas técnicos aquí en la cabina que están fuera de nuestro alcance. Sin embargo, le damos gracias a Dios porque sabemos que Él tiene todo bajo control y no es casualidad también de que usted nos esté escuchando, sino que Dios ya tenía preparado este tiempo para que nosotros pudiéramos recibir su palabra. Sandy, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Freddy? Muy buenos días, pues bien contenta, estoy agradecida con Dios porque me da una nueva oportunidad de amanecer. Yo siempre le digo, Señor, gracias porque hoy es una nueva oportunidad de poder hacer cosas nuevas, de poder emprender proyectos nuevos, sueños nuevos, pero todo bajo a la luz de tu palabra. Así es que ya levántese, prepárese un cafecito y acompáñenos, no nos deje solitos. Así es, Anita, buenos días. Hola, Freddy, muy buenos días. Pues ya aquí lista también, contenta por este nuevo día, por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, y ya lista para compartir la palabra. Así es, dice la palabra del Señor, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en el Señor. Gracias a Dios por la vida que nos da. Y bueno, hemos estado hablando un poquito acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Él sabemos que tiene propósitos grandes, propósitos buenos, porque dice la Escritura, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, porque Dios desea nuestro bien. Dios no desea que fracasemos, no desea que tengamos sufrimiento. Obviamente que en este mundo, dijo Jesús, van a tener aflicción, pero confíen, tengan confianza en mí, porque yo ya he vencido a este mundo. Y el Señor Jesús lo ha vencido todo en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué no empezamos orando, mi estimada Sandy? Si puedes orar, por favor. Sí, gracias te damos, Padre, esta mañana. Gracias porque eres bueno y eres maravilloso. Gracias, Señor, por este día tan precioso que hoy tú nos das. Pero también, Señor, esta mañana queremos pedirte perdón por todo aquello que, aún sabiendo que está mal, lo hacemos. Perdón por nuestros pecados, pues tu palabra dice que sin santidad no podemos verte, no podemos ver tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le damos la más cordial bienvenida. Acompáñenos los siguientes 47 minutos y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a escuchar su palabra, tener un corazón dispuesto para Él, porque en Él está nuestra bendición. Y quiero que el día de hoy vayamos a ver lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, que la carta a los Romanos es, por cierto, la más larga que escribió el apóstol Pablo desde la ciudad de Corinto. Él les mandó este mensaje a la iglesia de Jesucristo allá en Roma. Y dice esta carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20. No sé si lo tienes por ahí listo, Anita. Claro que sí, Freddy. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para que el pecado se hiciera evidente, porque Dios sacó a su pueblo, Dios sacó a un pueblo de la esclavitud, pero antes de eso también Dios llamó a un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, en una tierra apartada, una tierra lejana, que Dios los llamó, dice, para de él hacer un gran pueblo. Y ese hombre fue Abraham. Abraham fue llamado por Dios con un propósito, el propósito de revelar su gloria, de revelar
su majestad y de formar un pueblo un pueblo escogido de parte de Dios. Pero ese pueblo caminó bajo la ley del Señor. Recordemos que cuando el Señor visita a su pueblo, lo saca de la esclavitud, va con Moisés como libertador de un pueblo, y el pueblo es liberado, cruzan el Mar Rojo con grandes hazañas, con grande poder de Dios. Sus enemigos fueron derrotados, fueron destruidos en el Mar Rojo, y cómo Dios los saca y los lleva a una tierra, pero antes los hace pasar por la prueba. Y ahí una de las primeras pruebas fue si le iban a seguir a él, porque recordemos que Moisés estaba en la presencia de Dios. Dice que había subido y ya habían pasado un buen rato en su presencia, y el pueblo se desesperó, dijo: ¿y este Moisés que nos libertó, dónde ha quedado? Y entonces le dijeron a Aarón: oye Aarón, pues haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés quién sabe qué le pasó. Y se hacen un becerro de oro, y el pueblo empieza a adorar al becerro de oro, y se empieza a desviar su corazón del Señor. Pero dice que el Señor le estaba dando la ley a Moisés, ¿verdad? Para empezar, le dio los 10 mandamientos allá en el monte Horeb. Y Moisés desciende, el Señor le dice: baja, porque este pueblo ya se ha corrompido. Tan pronto se ha olvidado de lo que le hemos dicho. Y Moisés baja enojado, rompe las tablas de la ley que había escrito la mano de Dios, las rompe, las arroja y dice, reprende al pueblo. Y entonces el pueblo se olvida de lo que Dios le dice, pero el Señor es tan misericordioso, tan bueno, que le empieza a dar a Moisés y al pueblo sus ordenanzas, sus instrucciones, cómo deben de vivir, cómo deben de caminar con Él, cómo van a ser prosperados si obedecen la palabra de Dios. Y surge, los primeros 5 libros de la Biblia son lo que se le conoce como el Pentateuco, que son los libros que escribió Moisés, de todo lo que el Señor le fue dando en ese tiempo, y todo lo que Dios instruía para su pueblo. Y asimismo dice esta palabra, está recordando el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y en sí es esta oración, esta declaración, quiere decir que se hiciera evidente, la gente pudiera entender lo que era bueno y lo que era malo, lo que era agradable delante de Dios y lo que no lo era. Y asimismo ellos pudieran tener temor en su corazón y buscar hacer lo bueno para que les fuera bien. Pero dice también ahí la segunda parte, Anita, que más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Y esto es algo bien interesante, bien importante que nosotros lo podamos escudriñar, porque dice que cuando asimismo sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia fue mucho más grande. La gracia de Dios fue todavía más allá. Pero ¿qué es la gracia? ¿Qué entendemos por la gracia? Porque aquí dice que sobreabundó la gracia. Sobreabunda el amor de Dios. Sí, ¿qué más? El favor inmerecido de Dios para perdonar todos nuestros pecados. Así es, porque Dios en su gran nobleza, en su gran benevolencia, en su misericordia, en su paciencia para con nosotros, nos extiende su gracia. La gracia de Dios que nos perdona, la gracia de Dios que nos limpia, aun cuando nosotros hemos andado dice la Escritura, muertos en delitos y pecados, el Señor nos dio vida por medio de Jesucristo, porque en su gracia el Señor envió a Jesucristo para salvar a la humanidad, para salvar nuestras vidas, para salvar a todo aquel que le acepta y le recibe como Señor y Salvador, aquel que quiere encontrarse con Jesucristo, aquel que espera un encuentro vivo con un Dios vivo, es el que puede recibir la gracia del Señor,
porque el amor de Dios es tan grande que dice la Escritura que nos ha amado. Y yo recuerdo aquella parte, Anita, donde te acuerdas que sus discípulos le dijeron, llegaron a una ciudad y entonces no recibieron con buenos ojos al Señor, y los discípulos se enojaron, dijeron, oye, Señor, ¿no quieres que mandes fuego del cielo y consuma a estos que no te han recibido? ¿Pero qué les respondió el Señor, Ana? ¿No sabéis de qué espíritu sois? Sí, porque dice yo no he venido para juzgar, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Sino para que el mundo sea salvo por mí, dice el Señor. Y sabemos que en Cristo Jesús lo tenemos todo. Nos están enviando una pausa, no le cambie, regresamos en Tiempo de Despertar. Muy buenos días. La radio se enciende diariamente en punto de las 6 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM, Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado, 6 de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar, porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Estimados amigos, muy bonito día. El Señor les bendice. Qué hermoso canto de Marcos Witt, que dice que a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, por su gracia. Y por su gracia, dijo San Pablo, vosotros somos salvos. Sois lo que soy lo que soy, dijo Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo creo que eso nos debe recordar cada día que pues todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que hemos alcanzado y lo que seguiremos, lo que está por venir, todo es por gracia de Dios. ¿Pero qué es la gracia, Anita? La gracia en sí es una actitud de gran nobleza, de generosidad y de misericordia de parte de Dios para nosotros. Por su gracia nos alcanzó, por su gracia somos salvos, dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Y yo sé que el Señor nos ama, el Señor, antes de acercarnos a escuchar la palabra de Dios, antes de tomar una Biblia en nuestras manos, pues vivíamos nuestra vida como queríamos, pero cuán bueno es Dios que un día nos alcanzó, nos hizo ver nuestra necesidad de Él, y que el Espíritu Santo nos convenció de esa necesidad. Porque a lo mejor no nos dábamos cuenta, o mejor dicho, no nos dábamos cuenta. Así es, Freddy, no nos dábamos cuenta. Nosotros aparentemente estábamos cómodos como estábamos, teníamos mucha necesidad, pero no lo reconocíamos. A lo mejor muchas veces ya nos habían hablado de Dios, de su amor, pero no nos habíamos querido acercar, hasta que Dios nos atrajo con su amor, con su misericordia y con su gracia. Y Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y pues hemos visto la gracia de Dios en nuestras vidas, en momentos complicados, hemos visto su mano de poder, hemos visto su favor, lo bueno que es Dios. Por eso nuestro pastor no se cansa de decirnos que Dios es bueno, porque es verdad. Empiezas a conocer a Dios y te empiezas a dar cuenta que verdaderamente Dios es bueno, cuando empiezas a pasar experiencias con el Señor y experiencias de la vida cotidiana, te das cuenta que Él está ahí, que Él está contigo, que Él no te deja, no te desampara,
Él cuida de ti, que si Dios cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Pero necesitamos tener fe en el Señor y tener un corazón dispuesto para escuchar su voz, para acercarnos y para recibir esa gracia de Dios, porque el Señor quiere que a nosotros nos vaya bien, Anita. Nos hizo para vencer los problemas, no para quedarnos atrapados, no para quedar derrotados, porque dice el apóstol Pablo, derribados, pero no destruidos. Y yo creo que hoy podemos abrir nuestro corazón y entregarle todas nuestras cargas a Jesucristo. El Salmo 55:22 dice, echa sobre el Señor tu carga, que Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Pero somos justos por la gracia de Dios. Alcanzamos la justicia de Dios en nuestras vidas porque Él nos extendió su misericordia. Y vamos a seguir leyendo este versículo 21, si lo tienes, de Romanos 5. Ya leímos el versículo 20, ahora leamos el 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Para que así como el pecado reinó para muerte, y es que el pecado trae muerte. El Señor dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y es verdad. No teníamos en nuestra cabecita no entraba el que lo que estábamos haciendo estaba mal. Sí, a lo mejor en algunas cosas sí, pero en otras decíamos, pues es normal esto, todo mundo lo hace, yo también lo puedo hacer, y lo haces tan repetidamente, cometes esa maldad tan constantemente que el pensamiento, tus pensamientos, tu entendimiento se va entenebreciendo, se va oscureciendo, y al final ya no sabes si es bueno o es malo. Simplemente dices, pues a mí nadie me tiene que decir nada, porque yo hago lo que quiero. Y bueno, creo que éramos cosa tremenda antes de conocer a Cristo. Separados de Dios, vivíamos nuestra vida de una manera desordenada, sin temor de Dios, Anita. Exactamente, es la causa de todo, la falta de temor a Dios. Sí, porque no le conocíamos. Pero ahora que le conocemos, sabemos que Dios es bueno, que Él nos perdona todos nuestros pecados, nos perdona todas nuestras fallas, nuestros errores. Aún a veces, como dice la Escritura, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Y a veces creemos o pensamos que cuando hablamos de pecado tiene que ser algo así grande, muy agresivo, ¿no? Robar, matar, etcétera, tantas cosas malas que el ser humano comete. Pero desde las cosas pequeñas también nos son contados por pecado. El poder ayudar a alguien, ver a alguien que está en necesidad y no hacerlo, nos es contado por pecado, porque Dios nos ha bendecido y nosotros no extendemos nuestra mano para ayudar a alguien. Eso también nos cuenta por pecado. El decir una mentira, el hablar mal de las personas, el pensar mal en nuestro corazón de una persona, y tantas cosas que nos contaminan, y eso nos pone un tache en nuestro examen. Pero me gusta lo que una vez compartió el pastor Rey, que dijo que Jesucristo vino a sacar el 10 del examen que nosotros necesitábamos, porque hasta antes de que Jesucristo viniera a esta tierra, el pueblo era perdonado, sus pecados eran cubiertos, dice la Escritura. Para estar en paz con Dios tenían que hacer algunas cosas, algunos sacrificios, derramar sangre de corderos, de bueyes, de palomas, de cabras, etcétera. Había que hacer un sacrificio delante de Dios. El pueblo de Israel hacía sacrificio delante de Dios para que sus pecados
fueran cubiertos, para que pudieran estar en paz con Dios, para que pudieran tener bendición del Señor. Y eso estaba bien, era una ordenanza de parte de Dios. Pero fíjate que lo interesante es que cuando Cristo viene, dice que Él borra nuestros pecados, Él limpia nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. Y esto va más allá de lo que la ley mosaica establecía. El sacrificio de Jesucristo es algo muy muy grande, porque Cristo fue a la cruz, y dice la Escritura que Él no abrió su boca, sino que como cordero, como oveja, fue llevado al matadero, y no abrió su boca, sino que pasó por alto la injuria, pasó por alto el oprobio, la burla, porque muchos le decían: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el Señor dijo que Él vino para salvarnos, y la paga del pecado es muerte, y la muerte se hizo en Jesucristo, y al morir Jesús se cumple lo que decía la Escritura, lo que decía la ley, y entonces ahora nosotros somos perdonados por Cristo, por el sacrificio de Jesús, porque Él tomó nuestro lugar. Él dijo, va a venir un juicio, el juicio ya está, la sentencia ya está, y la sentencia es muerte. Y entonces Cristo dijo: yo voy por el lugar de Freddy. Freddy va a morir, y yo me pongo en su lugar y tomo su lugar, y yo moriré por él, y moriré por Anita, y moriré por Sandy, y que por cierto llámele, está ya en los teléfonos esperando su llamada, y moriré por todos, por todas las personas. Cristo entregó su vida. Ahora, sí, Anita. Fíjate que es muy interesante lo que dices, Freddy, porque antes se tenía que estar presentando sacrificios constantemente, solamente para cubrir el pecado, pero con el sacrificio que Cristo hizo, fue un sacrificio único y suficiente para perdón de pecados de toda la humanidad, y no solamente cubrió el pecado, sino nos lavó, nos limpió. La sangre de los sacrificios que hacían con animales solamente cubrían la mancha del pecado. Cristo nos lavó con su sangre, y por Él somos salvos, somos limpios, y podemos presentarnos libremente cuando nosotros querramos ante la presencia del Padre. Antes eso no se podía hacer, antes de la venida de Cristo. Y un nuevo camino se abrió hacia el Padre, hacia el cielo, hacia la eternidad, porque Cristo dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo cubre, no cubre eso precisamente, sino lo quita, nos limpia, nos lava, y ahora podemos entrar hasta el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, para alcanzar la bendición, para que podamos poner delante del Señor nuestras peticiones, nuestras oraciones, podamos poner delante de Dios nuestra vida, nuestras necesidades, cualquier situación que nosotros estemos pasando, podemos acercarnos a Dios, podemos clamar al Señor, podemos invocar su santo nombre y decirle: Señor, ¿sabes qué? Esta es mi situación, yo tengo esta necesidad, Señor, te la presento a ti, ayúdame, te necesito. Y entonces ahora tenemos la bendición de poder orar al Padre y poder recibir una respuesta. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, Dios le bendiga. Recuerde que Dios es bueno y que al que cree, todo le es posible. Regresamos. La radio se enciende diariamente en punto de las 6 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM, Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado, 6 de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar, porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones
Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Estamos de regreso en Tiempo de Despertar. Muy buen lunes 17 de ¿qué, Anita? De febrero ya. Ya de febrero, se está yendo muy rápido este primer trimestre, ¿verdad? Ya estamos avanzando y los días corren. El tiempo de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Y pues yo creo que hay que aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son complicados. La verdad que sí. Y si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos, Freddy? Sí, estábamos en el bando contrario, Anita, la verdad. ¿O no te parece así? La verdad que sí, Freddy, pero bendito Dios que tuvo misericordia de nosotros y nos atrajo a Él. Sí, obedeciendo al maligno, hijos de maldad, porque la verdad que cuando no hacemos lo bueno somos rivales de Jesucristo. Cuando no estamos en el equipo adecuado, estamos en el equipo contrario, y qué triste es estar en el equipo equivocado, porque el estar en el equipo de Jesucristo, pues es donde está el ganador, donde está la victoria asegurada. ¿Dónde se aseguró nuestra victoria? En la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre y ahí perdonó nuestros pecados, ahí nos salvó, ahí se hizo nuestra redención, ahí se compró nuestra salvación. Y bueno, yo creo que Dios, por su gracia, por su misericordia, nos atrajo. Pero dice este versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y bueno, vamos a saludar también, Anita, a las personas que nos han sintonizado. ¿Tienes saludos para alguien? Claro que sí, Freddy. Tenemos saludos para Nora Cornejo y para su esposo Esaú, para Ofelia Solís, para la familia Gamiño Sámano, para la familia Contreras Martínez, para Lili Ponce, que ya se está recuperando en su casa, para José Gil y Mari Juárez, que ya están aquí en la ciudad de Morelia, bendito Dios, con su hija Analí y Sarita. Para Cecilia Martínez, que nos está escuchando en Lomas del Valle, la doctora Margarita, para Irene Villaseñor y para Sofía Lara. Saludamos también a nuestro amigo Ángel Guadarrama y su esposa, la doctora Rosita, dentista, muy buena dentista también, y Ángel, que es taxista. Y para todos nuestros amigos taxistas, hay varios taxistas en Fuente de Vida, nuestro amigo Gus, los dos Paquitos, y yo creo que ha de haber más, pero todavía nos falta conocerlos. Muchas bendiciones para todo el transporte público, para los que están en una combi, en un servicio urbano, en un taxi. Pues Dios les bendiga, que lleguen con bien a su destino, o si van saliendo de su trabajo, que Dios los lleve con bien a casa. Encomiende al Señor su camino y el Señor hará. Y también saludamos a Mari Juárez y a sus hijas. Un saludo para las personas que están en un hospital, en una cama de hospital, que Dios les dé sanidad. Aquellos que van a entrar a cirugía, encomiende al Señor en esa cirugía. Por ahí nos platicaba Sandy del caso de Lili, ¿no? Que llegó la doctora y le dice, ¿cómo está? Y le dice, pues muy bien, gracias a Dios, estoy bien. Le dice, y que se molestó la doctora, dijo, ¿cómo que gracias a Dios? ¿Y qué los doctores y qué nosotros que estamos aquí cuidándole? Dice, no, espérese, gracias a Dios y gracias a ustedes también, porque Dios usa a las personas, Dios usa a los médicos, Dios usa la ciencia, Dios usa cualquier tratamiento. Sabes que encomendándolo al Señor va a funcionar. Y aun cuando son cosas sencillas, a lo mejor nosotros no hemos ido a cirugía, gracias a Dios, pero a veces cuando nos enfermamos, que de una gripe, que de algún dolor en alguna parte de nuestro cuerpo, lo principal, lo más importante es orar a Dios, poner en manos del Señor esa necesidad, por leve, por pequeña que sea. Dios la escucha
Pero eso sí, tómese su medicamento, porque hay personas que no quieren tomar medicamento. Dice, bueno, es que si Dios dice que Él es mi sanidad, pues me va a sanar. Dios lo puede hacer, incluso lo hace con algunas personas que de momento el Señor les instruye y no más medicina. Pero para eso está la medicina, para eso están los médicos, para atenderse, para que si uno tiene alguna molestia, primero encomienda al Señor esa necesidad y ve con el médico que te atienda, tómate la medicina y la medicina te va a hacer buen efecto, te va a servir y vas a sanar, porque Dios usa la ciencia, usa los médicos. Pero hay que ser obedientes, no hay que ser negligentes, Anita. Exactamente, Freddy. Dios no está peleado con la ciencia. Dios ha permitido la ciencia pues para bien de nosotros. Claro, Dios es el que nos da todo lo que necesitamos. Y bueno, ya hemos saludado a las personas, ahora vamos a continuar leyendo la palabra de Dios, vamos a darle gracias al Señor y quiero que leamos lo que dice Romanos 6:12, Anita. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice que no gobierne en nosotros el pecado y que no obedezcamos a la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo que tenemos carnalmente de querer hacer el daño, de querer hacer lo malo, de querer vengarnos, de querer tomar lo que no es de nosotros, de volarnos la tranca, como dicen allá en el rancho, ¿verdad? Porque así es la naturaleza del ser humano. Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecadora, una naturaleza inclinada a hacer lo malo. Y el pastor Elías, que es médico pediatra, nos pone muy seguido el ejemplo que dice, si tú pones a dos niños chiquitos y les das el mismo juguete, el uno quiere el juguete del otro y empiezan a jalarse los juguetes y a pelear. Y la verdad es que sí, desde que nacemos traemos el pecado. A veces decimos, no, es que nosotros no tenemos ese pecado, el pecado original. Es que sí lo tenemos. Dice la Escritura que por medio de un hombre entró el pecado y todos nacemos con ese pecado. Pero dice que también por medio de un hombre, y este hombre no es cualquier hombre, se refiere a Jesucristo, porque Jesucristo, recuerde que Él es 100% Dios y fue 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra, porque encarnó, nació de la Virgen María, la madre de Jesús. Dice que fue cubierta por el Espíritu Santo y se cumplió el propósito, se cumplió la promesa de que Cristo vendría. Esa es una de las grandes promesas que Dios hace en su palabra. En el tiempo antiguo dice que un día vendría el Salvador del mundo, y el Salvador del mundo se hizo carne, habitó entre nosotros, y Él es el que es dueño de todas las cosas, heredero de todas las cosas. Pero en Cristo Jesús está nuestra bendición. Así es que ahora dice el Señor que ya no reina en nosotros el pecado, sino que esa maldad que habita en nosotros la podamos expulsar con el poder de Dios. ¿Cómo? Solamente con el poder de Dios. No hay otra fórmula, no hay otra manera de cómo quitar de nosotros esa maldad, cómo vencer esa maldad, cómo luchar, sino es con Cristo Jesús, es en el poder de su Espíritu Santo, porque es precisamente lo que nos habla Romanos 1:8. ¿Te acuerdas, Anita? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice. Ahora, cuando ustedes reciban el poder de Dios, podrán ser testigos del poder de Dios, podrán ser testigos de cuán grande es Dios. Y ahora no nos va a vencer el mal, vamos a poder enfrentar la tentación, librar la maldad, porque de lo contrario seguimos siendo los mismos.
no cambiamos. Seguimos siendo los mismos gruñones, seguimos siendo los mismos mentirosos, seguimos siendo los mismos corruptos, seguimos siendo las mismas personas y obteniendo los mismos resultados. Por eso está nuestra casa como está, porque nosotros no hemos sido transformados. Por eso está nuestra ciudad en las condiciones que está, porque hemos cimentado nuestra vida en base a otras cosas, menos en Jesucristo, menos en la palabra de Dios. Y por eso está así nuestra nación, porque nuestra nación no ha conocido verdaderamente al que transforma los corazones. Necesitamos a Cristo para todo. Él es el agua de vida, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da el poder para vencer cualquier obstáculo, cualquier situación. Y ahora con el poder de Dios podemos enfrentarlo todo. Que estás pasando una deuda, sabes que el poder de Dios en ti puede echar abajo esa deuda. Que estás enfrentando un divorcio, en el poder del Señor todavía se puede restaurar ese matrimonio si tú y la otra persona todavía lo desean. Sí es posible, porque a veces decimos, no, es que ya no se puede, hasta aquí llegó, se acabó todo. Pero la verdad es que si ponemos nuestra confianza en el Señor, le aceptamos en nuestro corazón, Él puede hacerlo. Él da vida a los muertos, dice la palabra de Dios. Y da fuerzas al que ya no las tiene. Exactamente, y aunque ese matrimonio humanamente ya esté muerto, ya esté perdido, para Dios no hay nada imposible. Él aún lo puede restaurar. Esta economía, la verdad que es complicado. Hay poco, ¿cómo te diré, Anita? Vaya, no debemos quejarnos, mejor dicho, no debemos quejarnos de lo malo, debemos esperar lo bueno, debemos confiar en Dios. Y aunque el problema sí es real, y aunque el problema sí nos duele, y aunque nuestra economía a lo mejor no está como nosotros la queremos, si nosotros confiamos en Dios, nos llenamos del poder de Dios, vamos a poder salir adelante, y el Señor va a respaldar todo lo que emprendamos. Yo creo que hoy es tiempo de poder decir, Señor, hoy te necesito, mi vida te pertenece, te entrego mi corazón, yo te abro las puertas de mi corazón para que tú reines, para que no reine el pecado, no reine la maldad, la concupiscencia, sino para que reine Cristo, porque cuando Cristo reina, entonces nuevas cosas surgen en nosotros, Anita. Empieza a brillar tu vida, empieza a latir tu corazón con más fuerza, con más vigor. Dice el Señor que el que espera en Él, aunque ya sea grande, será como las águilas, tendrá nuevas fuerzas como las águilas. Sí, y vaya, Dios trae productividad a nuestra vida. En términos agrícolas, fíjate que bueno, cuando estábamos en la escuela nos hablaban mucho de la producción y de la productividad. La producción es lo que tú puedes obtener, vamos a ponerlo así sencillamente. Tú siembras una hectárea de algún cereal, trigo por ejemplo, y obtienes tanto, esa es tu producción. Pero la productividad es que tú lo haces rendir, que le metes ahí un extra para que en lugar de sacar solamente, vamos a decir, 5 toneladas, pues tú obtengas 6, 7 o hasta 8 o hasta el doble. Ahora con las nuevas tecnologías, con las nuevas técnicas de cultivo, se está incrementando la producción y eso es bueno. Dios hace productiva nuestra tierra, Dios hace productivo nuestro corazón. Empezamos a florecer y empezamos a dar buen fruto, empezamos a dar fruto de esperanza, fruto de gozo, de fe, de alegría, de mansedumbre, porque no somos mansos. Y yo creo que personalmente es una de las áreas con las que batallo, pero Dios te muestra en qué áreas estás mal, en qué áreas te equivocas, y necesitamos ser mansos y humildes de corazón para poder ver el favor de Dios en nuestra vida.
Así, y pues yo le doy gracias a Dios porque éramos cosa tremenda. Si hoy todavía las gentes que de por ahí nos conocen saben de qué pie cojeamos. Imagínate, antes de conocer a Cristo, estamos en proceso, somos una obra en proceso, pero Dios culmina las obras, no las deja a medias, no se queda nada más ¿cómo le llaman? La nivelación del terreno, ¿verdad? Sino que Dios te mete completo la carpeta, el asfalto, y te pone las líneas que vas a seguir, y te va a poner los semáforos, y te va a poner las señales de vuelta, de continuidad, etcétera, porque Dios hace la obra completa en nuestras vidas, y nosotros no volvemos a ser los mismos una vez que hemos entregado a Jesucristo en nuestro corazón. Y esto no es religión, Anita. Claro que no. La religión no puede hacer esto. El cambio solamente lo hace Jesucristo, y esto a través de la relación que tenemos con Él, a través de que nosotros también seamos, nos dejemos cambiar por Él, nos dejemos transformar, porque también muchas veces Él nos está queriendo cambiar, nos está queriendo transformar, pero nosotros ponemos resistencia, y también ahí es cuando nos empieza a doler, Freddy, cuando no nos dejamos moldear a su voluntad, porque finalmente Él nos va a moldear a su voluntad. Porque Dios no nos va a dejar como estamos. Exactamente. Dios termina su obra, y la obra que Él empezó la concluirá, porque Él nos ama. Estimado amigo, yo le quiero invitar a que le crea a Dios. Es bueno creer en Dios, es algo muy importante, pero todavía más es creerle a Dios. Lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos invita a hacer. Y la palabra de Dios no solamente, es que mira, perdón que ya ando haciendo un trabalenguas ahorita, pero muchas veces pensamos que la palabra de Dios te restringe. Dices, no, pues es que yo no voy ahí porque ya te van a quitar esto, te van a quitar el otro, ya no vas a poder hacer aquello. No, la palabra de Dios te restringe en ciertas cosas, o en muchas cosas sí, pero es para protegerte. Siempre que Dios te dice no hagas esto, no hagas aquello, no es para tenerte encerrado o esclavizado, no, es para proteger tu vida, para que no te lastimes, para que no te caigas, para que no sangres y para que no llores, porque Dios no te quiere ver sufriendo. El Señor te quiere ver levantado, el Señor te quiere ver resplandeciendo, el Señor nos quiere ver triunfando, levantándonos por encima de nuestros problemas. Y es por eso que tenemos que creerle a Dios. Y te decía, no solamente pensar, no, pues es que va a haber estas restricciones. No, Dios te dice, oye, haz esto, emprende, cree, esfuérzate, sé valiente, anímate, no temas, yo estoy contigo, yo te sustento, yo te respaldo. Y cuántas cosas, y esos son mandamientos. No es de que si quieres me levantaré, no es de que si te quieres levantar, Dios te dice levántate. No es de que si quiero ir, no, Dios te está diciendo ve, porque ahí te voy a bendecir. Y entonces nosotros podemos ver que Dios es más integral, es completo. A veces también Dios nos dice descansa, pero no queremos descansar, queremos seguir arrastrando los mismos problemas una y otra vez. ¿Cuántas veces no nos hemos caído? ¿Cuántas veces no hemos estado en el mismo problema y ahí vamos de nuevo? Y nos hablan de Jesucristo y queremos seguir metidos en el problema, no queremos acercarnos al Señor, no queremos oír su voz, no queremos ir a la iglesia, no queremos congregarnos cuando el Señor te quiere dar descanso. Entonces, si pudiéramos comprender esto, si pudiéramos entender el tiempo de nuestra visitación, como le dijo Jesús a sus discípulos, como le dijo Jesús cuando se refería a Jerusalén, que dice Jerusalén, cuántas veces te quise arropar como la gallina a sus polluelos, a sus pollitos, dice, te quise tener bajo mis alas,
Dice, pero no quisiste. Dice, si supieras el tiempo de tu visitación, lo que es para tu bien, para tu paz. Y yo creo que si nosotros pudiéramos entender también esto, que todo lo que Dios nos da, lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos invita, es para nuestro bien y para nuestra paz. ¿Desde cuándo hubiéramos venido a Él? Nos tardamos en llegar, Anita. Definitivamente nos tardamos. Ahora que estamos en Cristo Jesús nos damos cuenta que desperdiciamos mucho tiempo. Pero nunca es tarde. Si hay vida, hay esperanza. Entregue su corazón a Jesús. Y usted, si quiere entregarlo en esta mañana, ¿por qué no le dice: Padre Celestial, en esta mañana te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de toda mi maldad y te entrego mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creo en ti, creo en Jesucristo, y hoy, Señor, quiero recibir la llenura de tu Espíritu Santo. Lléname de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados amigos, gracias a Dios por su vida. Dios le bendiga. Ánimo, créale al Señor, porque el Señor es bueno. Anita, le damos gracias al Señor y también le recordamos a las personas que si gustan apoyar este ministerio de manera voluntaria, hágalo. Tenemos 2 números de cuenta, si nos los puedes decir, Anita, por favor. Claro que sí, en Banamex 542 40 115 y en HSBC 404 52 41 882. Excelente día en el nombre de Cristo Jesús. Nos escuchamos mañana de 6 a 7. El Señor le bendiga. Anita. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.